¿Por qué en War Robot hay tanto hate? Este es el tópico que vamos a estar hablando de hoy y por eso tenemos el nuevo robot. ¿Qué tiene que ver eso, Federico, con el nuevo robot, con el hate de War Robot? Tiene que ver porque una de las principales causas del hate viene generalmente cuando hay el lanzamiento de algún nuevo modelo. Porque eso viene a colación de que si hay algo nuevo, algo anterior va a tener que ser rebalanceado. Y el rebalance siempre es para abajo para dar lugar a las nuevas cosas. Y vamos a tener acá con nosotros que nos va a acompañar el Unknown Ochocochi, que ya sabemos que el Ochocochi normal es tremendo. Este es doblemente tremendo, espectacular. Con sus armas Shater y Splinter, modelo especial también desconocidas, Unknown. Y el Dagon. Esto podría significar una crecida en el hate, que de por sí War Robot ya tiene mucho hate. Yo entiendo de dónde viene la mano, por eso recalco el hecho de que la aparición de dos robots nuevos siempre hace que la gente empiece a tirar más hate. Hate, justificado o no justificado, acá el tema es abrir el debate, obviamente con respeto para todos, o sea que en la caja de comentarios pongan lo que quieras poner, obviamente con respeto. Si querés hablar de los nerfeos, de los bufeos, de que no hay tiempo, de esto que lo otro, de lo que te parece que está mal o lo que te parece que está bien en el juego, ponelo, porque justamente es para abrir el debate en este sentido. Y si de alguna manera algún discurso de mi parte puede hacer que contextualicemos el hecho de que el hate viene en parte por la inexistente explicación de qué va el juego. Simplemente jugás y te chocas con una realidad que nadie te explicó, pero para entender el dolor lo tenés que experimentar. Entonces, como nadie te explica que no creas que el robot va a ser para toda la vida, yo agarro un Leo y es mi robot para toda la vida, lo leveleo, lo uso, gasto recursos y resulta que no funciona, se me cae la ilusión. Claro, te tiene que suceder eso para que entiendas que el juego va de otra cosa. Te chocas contra una pared. Entonces, el hecho de que nadie te explique eso y que te des cuenta luego de haber sacrificado mucho tiempo y esfuerzo y que se te caiga la ilusión, crea un sentimiento de tal vez impotencia o enojo. Y los que llevan más tiempo ya sabrán cómo viene la mano. Entonces, repito, cada vez que sale un nuevo robot significa alerta. Puede haber cambios que no necesariamente te beneficien. Si ya tenés el Ochocochi Unknown o el Ochocochi nuevo o un Dagon, dale para adelante, tenés un par de meses para gozarlo. Pero claro, por ejemplo en el Dagon tenés que levelear 6 armas al MK3. Alguien que me ponga en comentarios, por favor, ¿cuánto equivale en tokens para llevar esto? Sin contar que venga el modelo especial del Dagon y el modelo especial de 6 armas. No solamente estas, ¿cómo se llaman estas? Las Tamer, sino los otros modelos Trickster, que también son las nuevas. El que no entiende, básicamente War Robot lanzó 2 armas ligeras y 2 armas medias, así de entrada. ¿Cuáles son las armas medias? Mira, acá tenemos unos Ultimate. Las armas medias son las equivalentes a esas 2 ligeras, la Damper y la Decibel. Una hace Dot, esta hace Dot, esta y la versión ligera, y la otra hace Rust, como si fuesen estas, como si fuesen la Claw, la Yao y la Talon. Bueno, básicamente este va a ser el tópico de hoy. Vamos a tirar una partidita más adelante, pero quería mostrarles esto también. Y, el dron. Miren los pies. Esto no me había fijado. Es como un alien, ¿no? Bueno, el dron y los pilotos legendarios, que tiene doble piloto legendario. Este te permite ver en la invisibilidad y te tira la habilidad de que te suprime si te le acercas, una cosa así. O sea que está complicado. Tenemos este piloto. Ok, bueno, mucho piloto legendario, nos vamos a quejar. Hate. Quiero saber por qué la gente tiene tanto hate. Este es tu lugar, este es tu video para comentar qué es lo que te cae bien, qué es lo que te cae mal, en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo todos, de alguna manera, justificada o injustificada, que War Robot recibe muchísimo hate. A pesar de ser el número 1 en juegos de robot de celular. A pesar de ser, no estamos diciendo que sea un juego perfecto o no. A Messi le hacen hate, a Cristiano Ronaldo le hacen hate, a cualquier persona que está en lo alto le hacen hate. A mí me hacen hate, pero yo los baneo, ¿me entendés? Entonces, con respecto y propiedad, escriban en comentarios qué les parece y abro debate acá para que le metan guasca. Más adelante vamos a tirar una partida, creo que está el evento de Bastión para hacerle daño al Bastión en exterminio. Hay un solo nivel, para el que no sabe, le vamos a meter ahí. Y de paso le quería mostrar qué más. Que este tiene 2 pilotos. Tiene Seven y tiene
Había otro, ay, no recuerdo cuál era, pero era el otro piloto que está en el otro Chocochi. Está este, obviamente el piloto del Dagon, el Nathan Flaming, que yo ni me acuerdo los nombres. Pero por ahí andaba el otro piloto. Alguien me lo ponga en comentarios, por favor, porque hay tantas cosas acá que no se puede ni siquiera ordenar. Pero bueno, volviendo al tema, mientras tiro una mini partidita en Exterminio tranquilo, ni siquiera le he jugado. Si quieren después, suscríbete, dale like y nos vemos en un directo. Mi punto de vista es que el hate, como ya dije hace un rato, viene en relación a el imaginario que uno tiene y las expectativas erróneas que uno tiene en relación al juego. Con esas expectativas erróneas vos entras acá y ves una realidad a largo plazo, o tal vez a mediano y corto. Yo hablo a largo plazo porque yo empecé a jugar hace mucho. Bájame un poco la volumenancia ahí. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué no dispara? ¡Dios! Porque no tengo balas. Uno que ya tiene tanto tiempo jugando ya se dio cuenta de qué va el juego y ha recibido muchos, ¿cómo podemos decir? Embates de la vida, de que crees que algo funciona y realmente no funciona como uno cree. ¿Pero qué le pasa a este robot? Soy invencible. Che, tengo los controles mal. Qué raro, Fede Directo. Ah, lo han nerfeado el bot para que funcione bien. Mirá qué increíble. Nosotros hemos eliminado 2 veces al bastión bugueado. Mira, este no me hace nada con sus armas. El otro ya me hubiese perforado. Mira qué bien. Bueno, podríamos utilizar otro tipo de arma. Y unos orbitales bastante bien. Ah, mira qué lindo. Claro, somos invulnerables a esto. A ver, él tiene 400 metros. Bueno. Ah, empiezan a salir enemigos. Bueno, volviendo al tema, perdón que me enrollo. La situación siguiente es, si nadie se sintiera traicionado, si nadie se sintiera que creyó en algo y al final nunca fue así, no habría tanto hate. Simplemente dirías, bueno, es normal. Pero cuando uno cree ciertas cosas y la vida real te muestra que no es así, ¡ay! Sentís una bronca. La bronca es básicamente que vos tenés cierto equipo y crees que ese equipo me refiero a arma, dron, etcétera, etcétera, o los recursos van a servir para siempre y que, bueno, que vos te podés crear lo que vos quieras y va a servir para siempre. Ni siquiera la vida es así, chicos. Ni siquiera la vida es así. Entonces no sé de dónde sacan esas expectativas. Pero existen expectativas y te chocas con un War Robot que pasa un tiempo y a todo aquello que le pusiste esfuerzo ya vale nada. Entonces esa sensación es que la gente, es con la cual la gente se choca y no entiende por qué y termina con mucho hate. Independientemente de cosas que puedan tener fallas en el juego o no te gusten. Bueno, todos tienen lo mismo. Pero creo que fundamentalmente el hate viene por ahí. Que alguien que compra cree que es para siempre. Que alguien que gasta dinero cree que ese robot tiene que ser el mejor. Yo creo que nadie se anda quejando de porque, uy, qué bueno que ande los Chocochi. Nadie se queja de eso. Claro, te quejas cuando la profesora te descubre que te hiciste macheteaste, de que te copiaste en el examen. No te andás quejando que la profesora no se dio cuenta que hiciste trampa. No, claro, porque cuando te perjudica, ¿sí? Cuando te pica te rascas, pero cuando no, todo bien. Yo sé que mucha gente va a decir, no, Fede, pero lo que pasa, a ver, discúlpame. Creería que acá, de los que vamos a opinar, yo tengo bastante más años jugando acá. Oh, pero que a vos te dan todas las cosas. Bueno, yo nunca le puse ninguna plata. Todo lo que tengo acá es por esfuerzo mío, ya sea por mérito de subir videos o lo que sea. No se comparen. No se comparen. Pero aún así lo entiendo, porque yo muchas veces he tenido proyectos de robot, pensado que voy a usar mi Raven, mi Blitz, y al final tuve que abandonar esos proyectos cuando me di cuenta que no iban a funcionar, no iban a estar. Y ahí hay tiempo, hora, invertí plata, oro, lo que sea. Por eso me ven que tengo mucho acumulado, porque yo ya me quemé con la vaca y veo la leche y lloro. Al revés, me quemé con la leche, veo la vaca y lloro. Pero hay que entender de dónde sale el disconformismo. Y si es tanto el hate y el disconformismo que uno puede tener, la verdad está bien que se vaya. Yo hago bromas, por supuesto, el que se va y todo eso. Es broma, entiéndalo, es sarcasmo. No tienen por qué estar todos de acuerdo conmigo. Yo trato de hacer el análisis objetivo y entiendo de dónde viene el hate. Pero es que el hate es muy exagerado. Hay un hate muy exagerado ante War Robot. Y creo que mucho hate no está bien justificado. Si vos no entendés
que el jugador de básquet es más alto que vos y decís, no vale porque es más alto que yo. Creo que hay un problemita, no estás entendiendo. No estás entendiendo cómo va la mano. Pero bueno, me voy a medio que sacrificar acá porque quiero ver con... Che, carga muy rápido el orbital estas armas. Quisiera pegarle con el Ochocochi un poquito. Ay, yo no estoy usando la habilidad, qué payaso. ¿Se cura? ¡Uy! ¿Por qué siempre ponen algo en la espalda? Fede, no te quedas. Bueno, uno se puede quejar y estar de acuerdo o no con las cosas del juego. Perfecto, pero eso no es hate. Eso simplemente, bueno, no opino lo mismo y ya está, punto. El hate es la malintención de todo esto es lo peor. No. Y hay mucho, se nota. La comunidad de War Robot tiene mucho hate, loco. ¿Por qué tiene tanto hate la comunidad de War Robot, chicos? Por favor. Es un espacio para que en comentarios pongas lo que te gusta y no te gusta. Perfecto, estamos de acuerdo. Mucha gente va a decir, yo te apoyo, no te apoyo. A mí me parece que el hate viene de otro lado. Pero convengamos que todos se dan cuenta que tiene mucho hate. Imagínense usted recibir tantas críticas así, permanentemente. Sobre algo que es tu trabajo, por ejemplo. Diseñaste un jueguito y a nadie le viene bien. O sea, vas a entender que no le vas a caer bien a nadie, a todos al mismo tiempo, nunca. Pero yo insto a que, ok, estamos en desacuerdo en un montón de cosas, podemos hablar, armamos la comunidad, pero paren un poco con el hate. Es una sugerencia, no te estoy diciendo haceme caso, es simplemente una sugerencia. Paren un poquito con el hate. O sea, quejate de lo que quieras, poné tu opinión. ¿Lo podemos elevar al gordo? ¡Ah! ¿Quién te conoce? Hacé toda tu argumentación, pero paremos con el hate. O sea, no hace falta tirar tanta mala leche. Che, te nerfearon el coso. Bueno, ok, me nerfearon. Para la próxima aprendo a cómo especular un poquito más, sabiendo ya cómo son las reglas del juego. Perfecto. Pero es que en serio. O sea, ni siquiera les digo vayan a Facebook. Es todo el tiempo la maledicencia. Paren un poquito. Y te habla el primero que metía hate, que insultaba a todo el mundo. Te lo está hablando alguien con conocimiento de causa. Yo no sé si existe alguien que insultaba. Vayan a ver mis videos antiguos. Lo insultaba a mi propio robot, a mi propia sombra. O sea, no te está hablando alguien que... No te está hablando un santo, ¿me entendés? Te está hablando un tipo que sabe la movida tropical. Che, hablando de movida tropical, ¿puedo teletransportarme este muchacho? Deadmark, 20%. A ver, las Orcan hacen algo. Bueno, si me le teletransporto... Uy, esto está bueno si yo hubiese teletransportado a un lugar que tuviera cobertura. Va linda la Orcan, Va linda la Orcan, pero no me alcanza. Con este robot no. O por lo menos con la teletransportación que hice, no. Con la teletransportación que hice, no. Retro Crisis. Che, lo han nerfeado bastante este robot. Al Bastión. Creo que es justamente para pelear en el marcador, por supuesto. Básicamente eso es lo que tengo que decir. No vamos a ir con tanta vuelta. Me gustaría leerlo en comentarios y después extendemos, mira, en comentarios todo esto. Pero por favor, chicos, lo único que les pido, bajemos un poquito hate. Tenemos un juego que, para mal o para bien, para beneficio o para perjuicio, pero es un juego que nos tiene con eventos todo el tiempo, regalan más cosas. Yo no sé, la gente nueva, si viajara en el tiempo y jugar a War Robot antes, no te iban a dar un centavo de nada. Ibas a estar meses jugando siempre con el Griffin. Tal vez que por ahí también pasó la onda esa de que, como al principio War Robot no tenía tanto material, no había robots todos los meses, se instauró ese pensamiento de que, ay, bueno, tengo tiempo para levelear tanto, porque se conseguían recursos más despacio, mucho más despacio. Podías pensar que tu robot podía llegar... ¿Cuánto daño le tengo que hacer a la gorda esta? Podías pensar que con tu robot podías de a poco llevarlo para arriba. Bueno, los tiempos se aceleraron. Pero claro, creo que ese momento de War Robot, tal vez 4 años atrás, 5 años atrás, hizo pensar a manera general que vos entras y tenés tiempo. Bueno, ya los tiempos se aceleraron. ¿Ve? El tener tu Leo, tu Natalia, no se encariñen. Yo lo dije en los últimos videos de consejos para principiantes. No te encariñes tanto con estos robots y porque no van a servir tanto. Y uno de los comentarios de los chicos me dijo, yo hace un mes que empecé y ya estoy en Liga Maestro. Y ahí me hizo pensar, mira vos, yo generalmente la opinión que tengo generalmente es desde mi propia perspectiva.
Claro, pero yo empecé a jugar hace muchos años. La gente que empieza a jugar ahora, tal vez juega, ya tiene 2 Orkan Ultimate, le salió una tableta, le salió algo y ya tiene 2, 3 robots nuevos y ya está en Liga Maestro. Y no entiende nada de lo que yo hablo. Es un juego que ya tiene prácticamente una década. Entonces hay que tener en cuenta eso, y ese comentario de uno de los chicos, le mando un saludo, no recuerdo el nombre, me hizo caer en cuenta de, claro, alguien se instala el juego, cae a unos videos de estos y ya tiene para comprarse el VIP, para abrir una tarjeta, para reclamar un regalo, para tirar mercado negro, marcadores, operaciones, recursos gratis, ya tiene un montón de cosas y tal vez ni siquiera tiene tiempo para pensar en esto que yo digo. O sea, me hizo abrir la mente y decir, ok, la gente que empezó hace medio año, tal vez mucho de lo que yo digo dice, ¿qué está hablando este loco? ¿Cómo que hay tiempo para mejorar las cosas? Todo el tiempo están metiendo cosas. Claro, antes, chicos, vos podías tener un robot un año, tranquilamente. Y te metían un arma cada tanto. Claro, el juego creció en gente, creció en desarrolladores, creció la empresa y ya hay más material. Todos los días tenés eventos, todos los días hay algo, hay diseñadores, hay robots nuevos. Entonces, ese avance también hubo repercusión en el juego en sí y en los jugadores. Y los más veteranos me van a decir, es cierto, Federico, los tiempos cambiaron y ahora el jugador novato no tiene ni idea de lo que vos decís cuando hablas de, che, tenías tiempo para mejorar un pattern. Ya no lo hay. Entonces, les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Espero sus comentarios, la verdad, porque este es un video medio distópico de lo general, más que ni gameplay ni análisis, sino abrir el tema y instruir. Intentar que la gente tire un poco más de hate. Pongan sus puntos, lo que estás de acuerdo, lo que no estás de acuerdo, con respeto, por supuesto. Yo entiendo que hay muchas cosas por debatir, pero bajemos un poco el hate. Si hay algún problema, ok, bueno, lo entiendo. Trato de no volverme loco y bajemos el hate. Un beso al cucurucho a todos. Nos vemos en el próximo video de War Robot. Los leo en comentarios. Posta, Un abrazo a todos. Hasta la próxima.